¿Qué enseñó Yeshua sobre la Torá? Vamos a revisar 3 pasajes que son clave para comprender la postura que Yeshua tenía respecto a la Torá. Recordemos que él fue el profeta prometido en Deuteronomio 18 y que nunca enseñaría algo diferente a lo que fue establecido en la Torá. El primer pasaje clave lo tenemos en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra para abrogar es katalúo, que significa derribar, deshacer o destruir. Quiere decir que no vino para deshacer o destruir la Torá, sino que vino para cumplir. La palabra para cumplir es la palabra griega plerú, que significa ejercer, verificar, completar o rellenar. Esto nos enseña que Yeshua cumplió en obediencia a la Torá ejerciendo los mandamientos de Adonai. Y si nos consideramos sus seguidores, debemos pensar de la misma manera. No debemos abrogar la Torá, sino ejercerla como lo hizo el Mesías Yeshua. Eso fue lo que aprendieron los primeros creyentes llamados nazarenos o notzrim. Las siguientes palabras de Yeshua nos confirman que la Torá sigue vigente. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Aquí, cuando Yeshua menciona que no pasará ni una jota, se refiere a la letra más pequeña del hebreo, que es la letra Yud, y dice también que no pasará ni siquiera una tilde, que es cualquier trazo pequeño de la Torá. Así que debemos entender que nada de la Torá dejará de estar vigente hasta que todo se haya cumplido. Esta frase, hasta que todo se haya cumplido, es una referencia a las profecías del Tanaj. Dice que la Torá no pasará hasta que todas las profecías se cumplan, y faltan profecías por cumplirse, como el regreso del Mesías, también el juicio de las naciones, la resurrección de los justos, el establecimiento del reino de Elohim, la restauración de todas las cosas. Estas son profecías de eventos futuros que culminarán cuando los cielos y la tierra sean hechos nuevos. Pedro, uno de los discípulos, sabía que este evento sucedería. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este evento es el evento que anunciará que todas las profecías se habrán cumplido, y está registrado al final de la Biblia, en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este evento llamado Nuevos Cielos y Nueva Tierra no se ha cumplido aún, por lo que Yeshua está enseñando que la Torá sigue vigente hasta hoy. Seguirá vigente mientras continúen estos cielos y esta tierra. Por eso menciona las siguientes palabras. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Yeshua siempre enseñó la obediencia a la Torá, y estas palabras lo demuestran. Yeshua menciona en este pasaje 2 grupos de personas. Un grupo de personas que quebrantarán desde el más pequeño de los mandamientos y enseñarán a otros a quebrantar los mandamientos. Estos son aquellos que no comprendieron que la Torá sigue vigente, incluso interpretan que Yeshua vino a abrogar la Torá. Estos serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Sin embargo, aún este grupo entrará en el reino ya que guardó parcialmente la Torá. Sin embargo, hay otro grupo, los que comprendieron que Él no vino a abrogar la Torá sino a cumplirla, y que la Torá sigue vigente. En consecuencia, enseñan y guardan los mandamientos. Estos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Es muy importante que como creyentes en el Mesías Yeshua comprendamos que la forma como decidamos ejercer nuestra fe en esta vida tendrá un impacto en la eternidad. Si realmente aspiramos a ser llamados grandes en el reino de los cielos, deberíamos estar enseñando y guardando los mandamientos de Adonai. Vamos a revisar otro pasaje que es clave para conocer lo que Yeshua enseñó respecto a la Torá. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
aquí dice Yeshua que para entrar en el reino de los cielos debemos hacer algo, hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es una idea abstracta que dependa de cada persona, no es una corazonada o dejar las cosas al destino como lo enseña el sistema religioso. La voluntad del Padre la encontramos en la Torá y está por escrito. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La voluntad de Adonai es que lo amemos por medio de la obediencia a sus mandamientos. También vemos cuál es su voluntad y la promesa de vida en Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Así que Yeshua está enseñando la importancia de la obediencia a los mandamientos de la Torá. Dice que el que hace la voluntad de su Padre es el que entrará en el reino de los cielos. Y continúa diciendo, en Mateo 7:22-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Yeshua está hablando de personas que llaman al Mesías Señor, que ejercen un tipo de doctrina donde profetizan en el nombre del Mesías, hacen milagros, echan fuera demonios, personas que creen que son seguidores del Mesías. Y es ahí donde entran las miles de denominaciones existentes que creen ser seguidores del Mesías Yeshua y enseñan en su nombre, hacen milagros, expulsan demonios y creen tener una relación con Él, pero les falta lo más importante, algo que el Mesías siempre enseñó durante su ministerio, la obediencia a la Torá. Entonces Yeshua les dice que ellos no califican para entrar en el reino de Elohim. Vamos a descubrir que no entrarán al reino de Elohim porque no guardaron la voluntad de Adonai, que es su Torá, el guardar sus mandamientos. Leamos de nuevo lo que dice Yeshua. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este grupo no entrará porque Yeshua los califica de hacedores de maldad. Veamos a profundidad qué significa ser un hacedor de maldad. La palabra que se tradujo como maldad es la palabra griega anomía. La palabra anomía es una palabra compuesta de dos palabras, el vocablo a, que significa sin o en ausencia de, y la palabra nomos, que como recordarás es la palabra griega que se usó para traducir Torá. Nomos significa ley o significa Torá. Por lo tanto, la palabra anomía significa sin ley o significa sin Torá. También se puede traducir como violar la ley o infringir la ley, es decir, anomía significa anarquía. ¿Qué es anarquía? Un sistema que opera sin leyes. Así que Yeshua está diciendo que aquellos que no entrarán en el reino de los cielos son aquellos que, creyendo que tienen una doctrina y que tienen una relación con el Mesías, en realidad están ejerciendo su fe o su doctrina sin Torá, sin la voluntad de Adonai. A este grupo, cuando llegue el momento, Yeshua les responderá, jamás los conocí, apártense de mí los que obran sin Torá. Entonces debemos comprender que Yeshua nos dejó esta importante enseñanza. No entrarán en el reino de Elohim los que ignoren o rechacen la voluntad de Adonai, que es su Torá, que es su ley. Las denominaciones en la actualidad se han alejado de la verdadera voluntad de Adonai, ignoran, desconocen y rechazan la Torá, y sin darse cuenta están levantando una doctrina bajo un sistema de anarquía espiritual. Por lo tanto, es una prioridad para los que creemos en Yeshua experimentar nuestra fe de la manera que Yeshua nos instruye, incorporando la voluntad de Adonai, incorporando a nuestra fe la obediencia a los mandamientos de Elohim.
A este grupo de personas la Biblia le llama santos, que en hebreo significa apartados o distinguidos. Apocalipsis 14:12. Esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Si tú te consideras un seguidor del Mesías, entonces tienes que cumplir con una de sus últimas instrucciones que dio antes de ser colgado en el madero. Y es el tercer pasaje clave que vamos a leer para comprender la enseñanza de Yeshua sobre la Torá. Esta instrucción la encontramos en Mateo 23, 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué razón el Mesías está instruyendo a sus discípulos que guarden y hagan todo lo que digan los fariseos y los escribas en la cátedra de Moisés? ¿Por qué dijo estas palabras si los fariseos serían los que rechazarían a Yeshua? Además de que muchas veces advirtió a sus discípulos contra la doctrina de los fariseos. Llamó a su doctrina mandamientos de hombres que invalidan los mandamientos de Elohim. Incluso se refirió a esta doctrina como hipocresía. Leamos de nuevo para comprender esto. Mateo 23, 2, 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Debemos prestar atención sobre lo que Yeshua estaba señalando, que es aquello que debemos hacer y guardar. ¿Dónde está la clave para comprender esto? La clave está en la cátedra de Moisés. Esto es porque la cátedra de Moisés es el lugar donde en la sinagoga era leída y enseñada la Torá, se abría el rollo de la Torá para su lectura pública. En otras palabras, está instruyendo a sus discípulos a guardar y hacer lo que los fariseos dijeran cuando dieran lectura a la Torá de Moisés, porque se trataba de los mandamientos de Adonai, y advierte, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos no hacían lo que la Torá establecía. Ellos crearon un sistema religioso de mandamientos de hombres que llamaron la tradición, que Yeshua denunció durante todo su ministerio. Él dijo en Mateo 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Yeshua dice que guardemos y hagamos todo lo que digan los escribas y fariseos en la cátedra de Moisés, por la simple razón de que en la cátedra de Moisés era leída y enseñada la Torá escrita. Lo que el Mesías llama hipocresía y levadura de fariseos son las normas religiosas que los hombres añadieron a la doctrina, contaminando la verdadera voluntad de Adonai que está en su Torá. Muchas doctrinas en la actualidad se han levantado por la levadura de hombres, por mandamientos añadidos, por malas interpretaciones, por filosofías y teología distorsionada. Los líderes religiosos normalmente le dicen a la gente cosas que se oponen a la verdad. Así que como seguidores del Mesías debemos cuidarnos de esa levadura, de esa corrupción doctrinal. La corrupción doctrinal ahora está presente en la actualidad a través de miles de denominaciones. Por lo que como seguidores del Mesías tenemos que adquirir la capacidad de distinguir lo que es mandamiento de el Eterno, que está por escrito, y separarlo de los mandamientos de hombres que son interpretación. Como creyentes y seguidores del Mesías debemos escudriñar diligentemente las Escrituras, para así conocer la doctrina correcta que el Mesías enseñó y ejerció, la cual está basada en los mandamientos de Adonai, en su Torá. Juan 8, 31, 32. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la Torá, Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. Yeshua enseñó que guardar los mandamientos de Adonai es la manera en la que nosotros mostramos nuestro amor como creyentes y la evidencia de que le conocemos. Nos promete que si somos obedientes, el Padre permanecerá en nosotros. Juan 14, 23, 24. Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto quiere decir que Yeshua siempre enseñó obediencia a la Torá. En eso consiste ser un seguidor del Mesías Yeshua.
Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Yeshua dijo síganme, no se refirió a seguir su sombra, sino a seguir su ejemplo. Él no dijo síganme al cristianismo, no dijo síganme al judaísmo, dijo síganme a mí, lo que significa que debemos pensar, actuar y hablar como lo hizo el Mesías Yeshua, seguir su ejemplo de vida. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El objetivo de todo creyente es que sigamos el ejemplo del Mesías Yeshua para ser moldeados a su imagen y semejanza. Y esto no se logra con buenas intenciones, sino que se logra con una vida ajustada a los mandamientos de Adonai. Los mandamientos son la forma como el Eterno desea construir la imagen de Yeshua en nosotros. Los mandamientos son la estructura que el hombre necesita para llevar una vida según la voluntad del Padre Celestial. Por lo tanto, seamos seguidores del Mesías, no seguidores de doctrinas o denominaciones de hombres, sino seguidores de la verdad.